No era mi reflejo, estaba sentado detrás. Nadie recuerda quién fue el primero en decirlo. La frase aparece en distintos testimonios, separados por años, por kilómetros y por personas que jamás se conocieron. Conductores nocturnos, traileros, taxistas foráneos, repartidores. Todos coinciden en algo inquietante: esa carretera no hace nada, hasta que alguien mira hacia atrás. El tramo no aparece marcado como peligroso. No hay cruces famosos, ni curvas mortales, ni un historial oficial de accidentes fuera de lo común. Durante el día es una carretera más, silenciosa, larga, con el asfalto desgastado por el sol. Pero de noche, especialmente después de las 2 de la madrugada, algo cambia. Los primeros relatos comenzaron a circular de boca en boca. Nadie los escribió al principio. Nadie quería hacerlo. Eran advertencias breves, casi siempre dichas en voz baja, como si la carretera pudiera escuchar. Si manejas de noche por ahí, no mires el retrovisor. No explicaban por qué. Solo repetían la advertencia. Uno de los primeros testimonios registrados es el de un conductor de carga que llevaba más de 15 años recorriendo rutas nocturnas. Aquella madrugada, viajaba solo. El radio funcionaba, el camino estaba despejado y el cansancio todavía no aparecía. Fue entonces cuando notó algo extraño: el silencio. No el silencio normal de la carretera, sino uno más denso, como si el sonido hubiera sido absorbido. Instintivamente, miró al retrovisor. No vio nada. Eso fue lo primero que lo inquietó. Esperaba ver los faros de algún vehículo a lo lejos, el reflejo débil de la carretera, incluso su propio rostro fragmentado por la oscuridad. Pero el espejo devolvía una imagen incompleta. El asiento trasero parecía más oscuro de lo normal, como si la luz no alcanzara esa parte del vehículo. Siguió conduciendo. Se dijo que era cansancio. Minutos después, comenzó la sensación. No fue miedo inmediato. Fue algo más sutil, la certeza de que ya no estaba solo. No escuchó pasos, ni respiración, ni movimiento alguno. Simplemente lo supo. Como si el interior del vehículo hubiera cambiado de tamaño. Como si hubiera menos espacio. Volvió a mirar el retrovisor. Esta vez, el reflejo tardó en acomodarse. Durante una fracción de segundo, no vio carretera ni asientos. Vio una silueta oscura, inmóvil, ocupando el lugar detrás de él. No tenía rasgos definidos. No se movía. Solo estaba ahí. El conductor desvió la mirada de inmediato. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Apretó el volante. El vehículo seguía avanzando con normalidad, pero algo dentro del auto se sentía fuera de lugar. El aire se volvió pesado. El radio emitió un breve ruido estático y se apagó. No frenó. No habló. No volvió a mirar. A los pocos segundos, perdió el control del vehículo. El accidente no fue grave. El camión salió del camino y se detuvo entre la maleza. Cuando llegaron los auxilios, el conductor estaba consciente, pero no podía explicar lo ocurrido. Repetía una sola frase, una y otra vez, sin levantar la vista. No era mi reflejo, estaba sentado detrás. Este no fue un caso aislado. Con el tiempo, comenzaron a surgir más testimonios. Diferentes conductores, el mismo tramo, la misma hora aproximada. Todos describían la misma secuencia: el silencio, la mirada al retrovisor, la sensación inmediata de compañía. Algunos hablaban de sombras. Otros, de peso. Algunos juraban haber escuchado una voz justo detrás de su oído, pidiéndoles que no siguieran avanzando. Los más antiguos, los que llevan décadas recorriendo carreteras, aseguran que esta no es una aparición. Dicen que no se trata de un espíritu que se manifiesta de frente. Lo llaman de otra forma. Algo que no se aparece, algo que se sube. Y todo comienza con una mirada hacia atrás. Los relatos comenzaron a coincidir no solo en la experiencia, sino también en el lugar.
Durante años se habló de esa carretera sin nombrarla directamente. Algunos evitaban decir el nombre completo, otros solo mencionaban el estado. Pero con el tiempo, los testimonios apuntaron al mismo tramo una y otra vez, la carretera federal 85, en el segmento que conecta Monterrey con Nuevo Laredo, especialmente durante los recorridos nocturnos. No todos los accidentes ocurrieron en el mismo kilómetro, pero sí dentro del mismo corredor. Conductores experimentados aseguraban que el fenómeno no se manifestaba siempre. Podías cruzar esa carretera decenas de veces sin que ocurriera nada, hasta que una noche, sin razón aparente, algo se activaba. Un exchofer de autobús relató que llevaba pasajeros aquella madrugada. El vehículo iba casi lleno. El trayecto era rutinario. Nadie dormía profundamente. No había música, solo el sonido constante del motor. Fue entonces cuando sintió la necesidad inexplicable de mirar el retrovisor interior. No vio nada extraño. Pero alguien, desde los asientos traseros, habló. No gritó. No pidió ayuda. Solo dijo, aquí no va nadie. El conductor pensó que se trataba de una broma. Miró rápidamente el espejo otra vez. Los pasajeros estaban ahí, quietos, en silencio. Sin embargo, algo no encajaba, ninguno lo miraba. Todos tenían la vista fija hacia el frente, con expresiones tensas, como si estuvieran conteniendo la respiración. A los pocos segundos, varios pasajeros comenzaron a quejarse del aire. Decían que se sentía pesado, difícil de respirar. Un niño empezó a llorar sin razón aparente. El conductor decidió detenerse en el acotamiento. Cuando abrió la puerta y encendió las luces interiores, todo volvió a la normalidad. Nadie recordaba haber hablado. Ese fue el último viaje nocturno que hizo por esa ruta. Otros testimonios hablan de algo aún más inquietante, el peso. Conductores de camionetas y tráileres afirman que, después de mirar el retrovisor, el vehículo comienza a sentirse más cargado, como si alguien se hubiera subido en la parte trasera, aunque el compartimento esté vacío. Uno de ellos describió que el eje trasero comenzó a crujir, como cuando se transporta algo pesado. Detuvo el vehículo, descendió con una linterna y revisó la caja. No había nada. Sin embargo, al volver a subir, notó marcas recientes en el polvo del interior, como si alguien se hubiera sentado y luego se hubiera levantado. El patrón se repetía. Mirar atrás. Sentir compañía. Y algo más. Algunos no lograron salir ilesos. Los reportes de accidentes en ese tramo suelen clasificarse como pérdida de control. No hay registros oficiales que mencionen otra cosa. Pero entre los sobrevivientes, la historia es distinta. Hablan de distracción repentina, de una presión invisible, de una certeza que paraliza. Uno de ellos declaró que, justo antes del impacto, escuchó una respiración detrás de él. Lenta, profunda, como si alguien estuviera disfrutando el momento. Los choferes más antiguos aseguran que esto no es nuevo. Dicen que antes de que la carretera fuera asfaltada, el camino ya tenía mala fama. Que algo ocurría ahí desde mucho antes de los vehículos. Que la carretera no creó el problema, solo lo atravesó. Por eso la advertencia persiste, transmitida entre quienes todavía se atreven a conducir de noche por ese tramo. No mires el retrovisor. No porque veas algo, sino porque algo te ve a ti. Y una vez que lo hace, ya no baja del vehículo. Los conductores que sobrevivieron a la primera experiencia suelen coincidir en algo. Después de esa noche, evitan mirar el retrovisor durante largos tramos. Algunos incluso lo cubren con tela o lo desajustan deliberadamente. No es superstición, es memoria. Pero no todos resisten la tentación. Hay quienes, días o semanas después, regresan a la carretera. A veces por trabajo, a veces por necesidad. Se prometen no mirar. Se dicen que esta vez será diferente. La carretera, al parecer, no olvida. Un repartidor nocturno relató que, tras su primera experiencia,
comenzó a tener sueños recurrentes. En ellos, conducía por el mismo tramo, pero el retrovisor estaba cubierto por completo. Aún así, sentía una presencia detrás de él. En el sueño, algo le pedía que destapara el espejo. Siempre despertaba antes de hacerlo. Semanas después, tuvo que cruzar nuevamente la carretera federal 85. Iba atento, concentrado. El trayecto avanzaba sin incidentes. Hasta que el retrovisor comenzó a vibrar levemente, como si alguien lo hubiera tocado desde atrás. No miró. La vibración se hizo más intensa. Luego cesó. Fue entonces cuando escuchó una voz. No venía del exterior. No parecía un sonido físico. La describió como una idea ajena, colocada directamente en su mente. Ya sabes que estoy aquí. El repartidor cometió el error por segunda vez. Cuando miró el retrovisor, no vio una silueta completa. Vio fragmentos. Una forma incompleta, demasiado cerca del espejo, como si estuviera inclinada hacia él. No tenía rostro definido, pero estaba demasiado próxima. Tan próxima que el reflejo no lograba contenerla por completo. En ese instante, el vehículo comenzó a desacelerar sin que él tocara el freno. El motor seguía encendido. El tablero marcaba normalidad. Pero el auto perdía velocidad, como si algo más lo estuviera sujetando desde atrás. Logró detenerse en el acotamiento. Temblando, bajó del vehículo y caminó unos pasos alejándose, sin cerrar la puerta. El aire estaba inmóvil. No se escuchaban insectos, ni viento, ni autos lejanos. Solo el motor en ralentí. Entonces ocurrió algo que no pudo explicar. Las luces interiores del vehículo se encendieron solas. Desde fuera, vio claramente cómo el asiento trasero se hundía lentamente, como si alguien se hubiera sentado con cuidado. El repartidor no gritó. No corrió. Se quedó inmóvil, observando cómo el interior del auto reaccionaba a un peso invisible. Cuando las luces se apagaron, el vehículo volvió a la normalidad. El asiento estaba vacío. Desde esa noche, el repartidor dejó de conducir. Asegura que no fue por miedo, sino porque algo cambió. Dice que, desde entonces, a veces siente que alguien se sienta detrás de él incluso cuando está en casa. No lo ve, no lo escucha, solo lo sabe. Otros testimonios hablan de consecuencias más graves. Hay quienes afirman que, tras mirar el retrovisor por segunda vez, comenzaron a tener lapsos de tiempo perdido. Llegaban a destino sin recordar partes del trayecto. Encontraban el vehículo estacionado correctamente, pero con el motor aún tibio. Algunos descubrieron marcas de manos en el polvo del tablero, que no eran suyas. Los más perturbadores son los casos en los que hay pasajeros. Un conductor relató que viajaba con un compañero. Ambos conocían la advertencia. Ambos evitaron mirar. Sin embargo, el acompañante rompió la regla primero. Miró el retrovisor y palideció al instante. No dijo nada. Minutos después, comenzó a respirar con dificultad. Se quedó en silencio. Cuando el conductor detuvo el vehículo y encendió la luz, su acompañante seguía ahí, pero no reaccionaba. Estaba despierto, con los ojos abiertos, mirando fijamente al frente. Nunca volvió a hablar. Los choferes veteranos aseguran que la carretera no castiga de inmediato. Dicen que algo se instala primero. Observa, espera, aprende. Y que hay una regla no escrita, repetida solo entre quienes han estado demasiado cerca. La primera vez, te acompaña. La segunda, se acomoda. La tercera, ya no se va. Con el paso del tiempo, los testimonios dejaron de ser simples relatos aislados y comenzaron a formar un patrón más oscuro. No solo se trataba de sensaciones o visiones momentáneas. En algunos casos, el paso por la carretera marcaba un antes y un después imposible de ignorar. Familiares de conductores comenzaron a notar cambios extraños. Personas que regresaban del trayecto nocturno ya no eran exactamente las mismas. No hablaban de lo ocurrido, evitaban el tema y reaccionaban con incomodidad cuando alguien mencionaba la carretera federal 85. Algunos desarrollaron hábitos inusuales: dormir sentados, evitar los espejos, cubrir las ventanas por la noche. Un caso particularmente inquietante es el de un trailero que cubría la ruta Monterrey-Nuevo Laredo 2 veces por semana. Nunca tuvo un accidente. Nunca reportó fallas mecánicas.
Sin embargo, después de una noche específica, comenzó a llegar a casa con horas de retraso, sin explicación clara. Decía que el tráfico lo había detenido. Decía que se había desviado. Decía que no recordaba bien. Su esposa notó algo más. El hombre evitaba sentarse en el asiento delantero del auto familiar. Prefería ir atrás, incluso cuando viajaban solos. Cuando se le preguntaba por qué, respondía con una frase inquietantemente simple. Así está bien, así no molesto. Semanas después, el trailero desapareció. El camión fue encontrado intacto, estacionado correctamente en un paradero cercano a la carretera. Las llaves estaban en su lugar. No había señales de forcejeo ni de robo. El tacógrafo mostraba algo extraño. Durante varios minutos, el vehículo había estado detenido en medio del trayecto, con el motor encendido y sin ninguna puerta abierta. Como si alguien hubiera estado esperando. Casos como este comenzaron a repetirse. No siempre terminaban en desaparición, pero sí en algo difícil de explicar. Conductores que llegaban a su destino sin recordar el último tramo. Otros que juraban haber llegado acompañados, aunque nadie más aparecía en los registros. Un operador de una empresa de transporte aseguró que, en una ocasión, 2 camiones llegaron a la base con un peso extra registrado en el eje trasero. No transportaban carga adicional. No había personas ocultas. El peso simplemente estaba ahí y desapareció horas después. Los registros oficiales no mencionan nada fuera de lo común. Pero en bitácoras internas, en notas escritas a mano y en advertencias entre choferes, la historia es distinta. Se habla de un pasajero. No se le nombra. No se le describe. Solo se advierte de su presencia. Hay un detalle que muchos pasaron por alto durante años: el destino final. En varios testimonios, los conductores aseguran que, después de la experiencia, comenzaron a sentir una necesidad constante de regresar a la carretera. Aunque cambiaran de ruta, aunque dejaran el trabajo, algo los empujaba a volver, como si el trayecto no hubiera terminado. Un exchofer confesó que soñaba con el retrovisor todas las noches. En el sueño, no veía su reflejo. Veía el camino detrás, acercándose, como si el pasado avanzara hacia él. Los más viejos dicen que la carretera no toma a todos de inmediato. Dicen que primero observa cuánto puedes resistir. Que algunos solo cargan con la presencia durante un tiempo. Otros se convierten en el vehículo. Y entonces ocurre lo último. Conductores que, al cruzar el tramo por última vez, no vuelven a mirar el retrovisor, pero aún así llegan acompañados. Personas que se bajan del auto y sienten que algo se queda atrás, esperando el siguiente viaje. Porque según los testimonios finales, lo que habita esa carretera no siempre necesita ser visto. A veces, basta con que le hagas espacio. Con el paso de los años, la advertencia dejó de transmitirse como un simple consejo entre conductores. Se convirtió en una regla silenciosa. Una que no aparece en señalamientos, ni en mapas, ni en reportes oficiales. Una que solo se comparte entre quienes han sentido el cambio dentro del vehículo. No mires el retrovisor. No porque veas algo extraño. No porque aparezca una figura clara. Sino porque, al hacerlo, confirmas que hay espacio. Los últimos testimonios hablan de un detalle que durante mucho tiempo fue ignorado. El reflejo nunca muestra lo mismo 2 veces. Algunos conductores aseguran que, cuando miraron por última vez, el retrovisor ya no reflejaba el interior del vehículo, sino el camino que venían dejando atrás, acercándose lentamente, como si la carretera misma estuviera entrando. Un chofer retirado explicó que, después de años evitando ese tramo, una noche decidió cruzarlo por última vez. No por trabajo. No por necesidad. Dijo que algo lo llamaba. Durante todo el trayecto mantuvo la vista fija al frente. No hubo silencio extraño. No hubo peso adicional. Nada ocurrió. Hasta que llegó a su destino. Al bajar del vehículo, notó que el asiento trasero estaba tibio. Desde esa noche, nunca volvió a manejar. Asegura que, a veces, al sentarse solo en una habitación, siente la misma presión detrás de él. Dice que no necesita mirar para saberlo. Dice que ya aprendió la lección demasiado tarde. Los conductores veteranos coinciden en una versión final, la más inquietante de todas.
Afirman que aquello que se sube en la carretera no busca causar accidentes. No busca aparecer. No busca ser visto. Busca ser llevado. Dicen que se queda quieto durante el trayecto, observando cómo conduces, cómo reaccionas, cómo dudas. Aprende tus rutas. Aprende tus horarios. Aprende cuando miras atrás y cuando ya no hace falta. Por eso algunos accidentes no tienen explicación. Por eso algunos vehículos llegan a destino sin su conductor. Por eso hay quienes aseguran haber llegado solos, pero no sentirse así. La advertencia sigue circulando, aunque cada vez menos personas la escuchan. Quizá porque suena absurda. Quizá porque nadie cree que algo tan simple pueda tener consecuencias tan profundas. Pero todos los testimonios coinciden en la misma frase. La misma que se repite, escrita en reportes olvidados, susurrada en paraderos y dicha por quienes ya no volvieron a cruzar ese tramo. No era mi reflejo, estaba sentado detrás. ¿Y si alguna vez conduces de madrugada por una carretera solitaria? Si el silencio se vuelve demasiado pesado. Si sientes que el interior del vehículo ya no es el mismo. No mires el retrovisor. Porque tal vez, en ese instante, ya no viaja solo. Y esta vez, no piensa bajarse.